Volvemos a nuestro país porque se está investigando un eventual nuevo contagio con la variante Delta, pero en este caso se trataría de una guagua proveniente de Estados Unidos que venía obviamente con sus padres. Vamos a conversar al respecto con la doctora Lorena Tapia, infectóloga pediátrica de la Universidad de Chile y Clínica Las Condes. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, hay varios médicos que nos han ido contando respecto a la variante Delta, que sería muchísimo más contagiosa, ¿no?, que la variante original, y que podría ser en algunos casos también que podría generar una sintomatología más aguda. Ahora, no tenemos mucha experiencia en esta variante en guaguas, ¿no? Pero ¿qué efectos podría tener? Bueno, tal como tú dices, la variante Delta lo que se ha descrito es principalmente un aumento en la transmisión, es decir, que se traspasa de un individuo enfermo al otro que está sin infectar de manera más fácil, pero no se ha detectado tampoco más gravedad. Eso sí hace que cuando tú tienes más transmisión, aumenta el número de casos en un periodo de tiempo y eso te puede colapsar más los servicios de salud. Tampoco conocemos cuál es el real efecto de las vacunas con esta variante Delta, ni en la transmisión absoluta, no tenemos todos los datos, podrían disminuir su efecto las vacunas, pero no lo tenemos, y tampoco sabemos cómo se comportan los vacunados en cuanto a gravedad. Al parecer no necesariamente hacen infecciones graves. Así que son datos que se van a ir tomando en el tiempo, que se están un poco registrando y con lo que vamos a ir aprendiendo. Ahora, ¿qué es lo que se sabe además en niños y aún más específico en niños menores de 1 año? Mucho menos. La verdad que no hay reportes. Lo que sabemos de niños menores de 1 año es lo que sabemos de las variantes ya más habituales, y lo que vemos nosotros y seguimos viendo en la atención es que los niños hacen infecciones menos frecuentemente y de manera más leve. Eso tampoco quiere decir que ningún niño hace grave, pero son infecciones leves. Claro, porque además hay niños que quizás no generan un cuadro grave, pero hemos visto consecuencias que son casos mucho más aislados, pero que existen, que finalmente desarrollan PIMS, ¿no?, que es esta enfermedad inflamatoria y que cuando no es detectada a tiempo efectivamente puede ser mortal, como lamentablemente ya hemos visto en Chile. Así es, así es. Puede tener o una infección grave en algunos casos, principalmente en pacientes con factores de riesgo, obesidad, algunos adolescentes, algunas patologías que te pueden disminuir las defensas. Y también vemos esta complicación que también es infrecuente, pero que puede ser muy grave, que es el PIMS o síndrome inflamatorio multisistémico del niño. Así que eso diría yo que es lo que sabemos de antes, y hay que estar mirando, reportando lo que pasa con esta nueva variante en niños. ¿Qué tan importante es que una mujer embarazada o en periodo de lactancia se vacune, ¿no? Porque dicen que los anticuerpos se podrían traspasar, en el caso de una mujer embarazada, por el cordón umbilical y ya a través de la leche materna una vez que la guagua nació. Así es, la vacunación en embarazadas está teniendo buenos resultados. Nosotros tenemos experiencias con otras vacunaciones por otras cosas en embarazadas. Vacunamos a las embarazadas contra influenza, contra el coqueluche en las embarazadas en nuestro país. Y eso lo hacemos para proteger a las embarazadas, pero también para que se traspasen, sobre todo para coqueluche, se traspasan anticuerpos o defensas hacia el recién nacido. Así que pudiera también, y hay algunos reportes que están tratando de evaluar eso, de cómo se relaciona el nivel de anticuerpos que tú eres capaz de transmitirle a tu guagua cuando estás en el embarazo. ¿Cómo se relaciona eso con una eventual infección en ese recién nacido o en ese lactante, esa guagua chica? Claro. ¿Hay alguna posibilidad que, tomando en cuenta que la población mayor, o sea, estamos vacunados, ahora se están vacunando también los adolescentes, 18, 17 años, que esta variante vaya buscando otros huéspedes? Yo sé que nos podemos contagiar igual si estamos vacunados, ¿no? Eso no lo previene la vacuna, independiente de que puede disminuir la carga viral y hacer que sea menos probable que nos contagiemos. En ese sentido, ¿se podría pensar que el virus podría buscar nuevos huéspedes y atacar con más fuerza a los niños? Sí, es una teoría que uno pudiera pensar, porque además uno ha visto cómo el virus en esta pandemia ha evolucionado un poquito. Nosotros el año pasado nuestro gran problema lo teníamos en los adultos mayores y adultos con factores de riesgo,
Y este año vimos cómo esta segunda, tercera ola que estábamos teniendo afectaba a personas más jóvenes y disminuyeron los pacientes aumentaron los pacientes de 40, 50 años en la UCI y hemos visto también nosotros casos hasta en adolescentes, en niños de 12 años en adelante. Y puede ser, el virus tiene la capacidad, los virus tienen la capacidad de cambiar, ir adecuándose un poquito, porque además de cierta manera nosotros presionamos ese cambio si es que en la población ya tenemos hartos vacunados. Por lo tanto, es muy importante ir mirando el comportamiento del virus y el comportamiento de la población vacunada. Y en ese sentido, por eso también los pediatras creemos que la vacunación en niños tiene también harto que decir en eso, o sea, en tratar de ir bloqueando un poquito y cubriendo y protegiendo la población, que es una población que nos va a quedar susceptible a ser infectada. Doctora, se habla mucho del regreso a clases presenciales porque todos sabemos los efectos no solamente a nivel de aprendizaje, pero también de salud mental para los niños. ¿Sería el contexto sanitario, no sé si ideal, pero se podría justificar un regreso presencial tomando en cuenta la llegada de esta variante? Yo creo que son factores que hay que evaluar. Es un factor a evaluar la variante Delta, hay que mirar cómo se comporta en nuestro país una vez que ya sabemos que ya llegó, evaluar cómo se comporta también en los niños y según eso ir evaluando la necesidad de poner un poco más rígidos los protocolos, quizás utilizar mascarillas quirúrgicas en el colegio, ese tipo de cosas, pero siempre velando, a mi parecer, ¿cierto?, de pediatra y de mamá también, velando porque los niños vuelvan a clases presenciales de las mejores maneras posibles para protegerlos a ellos y a quienes trabajan con ellos en los colegios. Muy bien, así que sí. es algo que hay que evaluar, pero no en este minuto. Yo no diría que nos tenemos que salir de la presencialidad hoy. Doctora Lorena Tapia, infectóloga pediátrica de la Universidad de Chile y Clínica Las Condes, muchísimas gracias por contactarse con nosotros, que le vaya muy bien. Gracias igualmente, que estén bien.